Amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Después del escándalo de gobierno espía sobre cómo Enrique Peña compró un software Pegasus para espiar a periodistas, activistas y abogados, una de las principales víctimas del espionaje, el periodista Carlos Loret de Mola, fue muy crítico contra el propio presidente por este tema. Sin embargo, alguien le habló desde Presidencia, donde Carlos Loret de Mola cobra contratos millonarios que ya les vamos a revelar, y le jalaron las orejas para que rectificara su posición en torno a las críticas contra Enrique Peña Nieto, desviando la atención a otros temas. Así, después de este regaño de la Presidencia, hoy Carlos Loret escribió una columna completamente insólita en torno no al tema del gobierno espía, sino al otro tema que le importa creo que más a Enrique Peña Nieto, y que es la elección del Estado de México. En esta columna, Loret de Mola pretende echarle la culpa a Delfina Gómez, a López Obrador y a Morena sobre su derrota electoral, cuando en realidad Morena no perdió, sino el PRI se robó la gubernatura de aquella entidad. Pero para no errarle, voy a leer la columna que escribió hoy Loret de Mola y vamos juntos a sorprendernos de la forma como este periodista, espiado por el gobierno federal, pretende ahora quedar bien con sus propios victimarios para que no le quiten los contratos millonarios que tiene firmado con la administración. La columna se llama ¿Quién boicoteó a Delfina? Ya con el título podemos ver cómo viene el sentido de esta columna. En Morena están revisando la actuación de sus operadores políticos porque algunos están francamente bajo sospecha tras el resultado de la elección mexiquense. Esta es la historia, dice Loret, pero yo no creo que realmente Carlos Loret tenga fuentes muy confiables al interior de Morena, porque para ellos, Morena, Loret es un enemigo. Sigo. Entre 3 y 4 semanas antes de ese 4 de junio, analizando las tendencias de las encuestas, la conversación política marcó que lo más probable era que ganara la candidata de Morena a la gubernatura Delfina Gómez. Y en esto creo que todos estamos de acuerdo. En todas las encuestas, Delfina Gómez estaba en primer lugar en preferencias electorales. Continúo. Las cifras oficiales, oficiales entre comillas, no validaron tal expectativa. ¿Por qué? Bueno, porque se robó la elección, pero eso no dice Loret de Mola. Lo que dice es, se analizaron los errores de Andrés Manuel López Obrador. O sea, López Obrador cometió errores y por eso perdió Delfina Gómez, dice Loret. Continúo. Se habló también de los escándalos de corrupción de Morena, notablemente el de la diputada veracruzana Eva Cadena. Bueno, el escándalo de corrupción, o más bien dicho, la fabricación de un video de una candidata de Veracruz, no de Estado de México, Eva Cadena. Y el pobre control de daños que hicieron el partido y sus dirigentes. ¿Control de daños en qué sentido? Digo, Loret de Mola. Control de daños de que expulsaron a Eva Cadena de Morena y le iniciaron el proceso de desafuero, que por cierto ya se concluyó, porque en el PRI y el PAN también hubieron varios escándalos de corrupción y ahí hubo una gran complicidad. Pero bueno, sigo con esta columna de Loret de Mola. Pero también surgió el rosario de irregularidades atribuidos a la gestión de la maestra Delfina cuando fue presidenta municipal de Texcoco. O sea, Loret de Mola aquí hace referencia al supuesto escándalo de un cierto descuento a trabajadores que al final se explicó eran para una caja de ahorro. Pero bueno, sigo. La mayoría de estos escándalos en Texcoco estaban protagonizados por su padrino político Higinio Martínez, ex perredista convertido al morenismo. En el caso de Higinio sí creo que se mostraron algunas eventuales irregularidades. Sin embargo, la realidad es que muy pocos conocen a ese señor y menos seguramente influyó en el resultado electoral final, en donde Delfina en las encuestas estaba en primer lugar y resultó que de pronto Alfredo del Mazo ganó de manera sorpresiva. Continúo con la columna. En un par de ocasiones, confrontada por sus rivales en los debates que le sacaban los escándalos municipales, esto del descuento de nómina que fue aclarado, Delfina Gómez se quedaba con cara de ¿what? Bueno, lo que hacía era que Delfina Gómez no quería subirse al ring. Continúo. No sabía qué responder o no sabía qué había sucedido. Aquí en este canal, uno de los videos más vistos ha sido cuando Ciro Gómez Leiva insiste en esta versión del descuento de nómina. Y al día siguiente Horacio Duarte, el dirigente estatal de Morena, va al programa de radio de Ciro Gómez Leiva y le explica con peras y manzanas dónde se dio, por qué se dio este descuento de nómina y cómo fue a la caja de ahorro. Continúo.
Cuentan algunos de sus allegados que en la recta final de la campaña, agobiada porque Diario era un nuevo escándalo, Diario estalló en cólera contra Padrino y Camarilla. O sea, Delfina, que es una persona que se ve que es muy serena, dicen que se enojó contra ¿quién? Higinio Martínez. Y bueno, su equipo. Pues ¿qué tanto hicieron? Dijo Delfina, según Loret. Ya habían salido las retenciones obligatorias de sueldos, la cantidad de parientes de Higinio Martínez en la nómina, el aumento del robo de combustible, liquidaciones, bonos. Bueno, de escándalos estuvieron mucho, pero mucho peor los de Rubiel Ávila y Alfredo del Mazo y otros más. Sigo con esta columna que Loret de Mola escribió para que no le quitaran los contratos millonarios que hoy cobra. Pero lo que ha inquietado a Morena ya en las fechas postelectorales es si Higinio traicionó a su pupila y a su líder. Bueno, en toda elección es crucial contar con una estructura que lleve a la gente a votar, se encargue de que en todas las casillas haya un representante del partido y al final de los conteos recolecte las actas. Ciertamente Morena, siendo un partido nuevo, seguramente tenía algunos huecos en su estructura electoral. Sin embargo, lo que me han reportado la propia gente del Estado de México de Morena y también el propio López Obrador lo ha dicho, es que un día antes el INE entregó las acreditaciones de los representantes de casilla, esto con una gran perversidad porque supuestamente se había caído el sistema, todo con la intención de que no tuviera Morena representantes de casilla. Loret continuó. Higinio Martínez y Horacio Duarte tenían esa encomienda, con el financiamiento canalizado de Gabriel García, cerebro financiero del grupo, que quién sabe quién sea, y bajo la coordinación general de José Ramón y Andrés López Beltrán, hijos de López Obrador. Es la primera vez que escucho que están los hijos metidos en esto del FINA, pero bueno. Higinio Martínez no tiene buena fama, yo la verdad no sé quién es. Sobran expedientes para cuestionar su honestidad. Eso no impidió que en Morena le abrieran la puerta de par en par. Pero más allá de eso, en los días posteriores, en los comicios, o sea, cuando todo el mundo estábamos hablando del fraude y las pruebas del fraude y el Excel y todo esto, hasta la cúpula de este partido llegaron preguntas sobre él. ¿No se dejó de subir por dinero rivales para que fallara la estructura de vigilancia electoral el mero día? Bueno, lo cierto es que, si es cierto que Higinio Martínez se vendió, pues ¿quién creen que lo compró? Pues el PRI, otro más. Si compró a varios operadores electorales, a representantes de casilla de Morena, a funcionarios del INE y del IEM, pues entonces el PRI, si es cierta esta versión, también compró con muchos millones de pesos al principal operador de Delfina Gómez. ¿O no es cierto? Continúo con la columna. Porque de que falló, falló. Pues sí, falló porque finalmente el PRI se entrometió y compró a todo mundo. Hubo zonas enteras a las que no llegaron representantes de Morena y no tuvieran esa noche las actas para hacer la contabilidad propia y saber si habían ganado. Porque todo fue una estrategia del PRI para que no tuviera representantes. Y aquí le están echando la culpa a Delfina. Digo, y si Higinio hizo su evaluación y consideró que él ya había ganado, ¿por qué los suyos se acomodaron bien en alcaldías donde podrán seguir haciendo lo mismo de siempre? Bueno, hasta donde tengo entendido, solo fue la elección de gobernador, no de alcaldías. En Morena hay sospechas, sí, apuntan al PRI, siguió con Carlos. Las sospechas y denuncias ya llegaron a la máxima autoridad del movimiento, o sea, dicen Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ahí termina la columna de Loret de Mola, que como estamos leyendo, es insólitamente desinformadora, pero con, repito, la intención de quedar bien con la presidencia después de que Loret, ahí sí, muy duro, en la semana pasada, se lanzó duro contra el tema del espionaje por haber sido él la víctima. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si les gustó este video, suscríbanse y denle like para que más personas lo vean. Si quieren donar a este canal, les dejo aquí abajo la dirección y en la descripción de este video les dejo otro enlace. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.